Buenos días, profesora. A mi grupo y a mí nos ha tocado exponer el tema de la sexualidad como ente traumático y enigmático. Saludos cordiales, profesora. Mi nombre es Gabriel Arana y a continuación explicaré acerca de la introducción de nuestro trabajo relacionado a la sexualidad como ente traumático y enigmático. El aparato mental cuenta con una serie de mecanismos cuyo funcionamiento resulta determinado por la interacción de tres fuerzas: el ello, el yo y el superyo. En este contexto, es necesario remarcar la importancia de lo conocido como ello o también denominado inconsciente. En el interior del inconsciente residen pensamientos a los cuales la mente no guarda acceso como tal, sino son ideas de carácter implícito que influyen en la conducta del individuo. El inconsciente puede manifestarse de varias maneras, pero principalmente lo puede hacer a través de los sueños. Según lo estipula Sigmund Freud, los sueños sustentan cierto contenido latente e implícito que se encuentra dentro del contenido manifiesto, es decir, de lo que acontece en el sueño. El contenido latente debe ser interpretado del contenido manifiesto para encontrar la verdadera manifestación del inconsciente. Por otro lado, también puede manifestarse a través de las pulsiones, las cuales comprenden deseos generalmente de índole sexual que ostentan cierta necesidad de satisfacción. En contraposición a las pulsiones yacen las represiones, las cuales modifican esta sensación de necesidad, ya sea enfocándola hacia un elemento alternativo o reprimiéndola. En ese contexto, emerge también la influencia del trauma, siendo que el inconsciente relaciona sucesos del pasado con la conducta de la actualidad, desencadenando inclusive posibles neurosis, dado a un desequilibrio producido por una situación pasada que ha generado un impacto en la psique del individuo. Por ende, en este presente trabajo, buscamos explorar y profundizar acerca de cómo es que el trauma influye en el inconsciente y cómo es que este mismo determina la conducta individual del sujeto. A través de una revisión bibliográfica buscamos dar respuesta a la incógnita: ¿cómo y cuánto es que el inconsciente resulta influido por el trauma? Muchas gracias y el señor pase mi siguiente compañero. Buenos días, profesora. Mi nombre es Samantha Villegas García y hablaré acerca del inconsciente freudiano. A pesar de que Sigmund Freud no fue el pionero en hablar acerca del inconsciente, sí fue a partir de su teoría psicoanalítica cuando este término adoptó un mayor protagonismo y relevancia para la época, la cual fue a principios del siglo XX. Según Gallegos en el 2012, Freud define el inconsciente como un estado psíquico verdadero, el cual no conocemos en plenitud y puede manifestarse por medio de los órganos sensoriales. Para Freud, nuestro aparato psíquico se encuentra dividido en tres: en la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. En la conciencia tenemos un total manejo de nuestros pensamientos y acciones. Ponemos orden y tenemos el control de la realidad, de nuestra realidad. Mientras el preconsciente es la vía de comunicación entre la conciencia y el inconsciente y presenta contenidos mentales que pueden ser o no pasados a la conciencia. Esto debido a la activación de las barreras de represión. Por otro lado, el inconsciente contiene los contenidos mentales reprimidos, es decir, recuerdos, pensamientos, ideas, impulsos e instintos que no pueden manifestarse porque son intolerables por nuestra conciencia, por lo que nuestro aparato psíquico lo reprime, tiende a reprimirlo, pero como no pueden permanecer reprimidos por siempre, ni tampoco pueden ser expresados libremente, según Martínez en el 2021, estos contenidos mentales se manifiestan, pero por medio de otra interpretación, como los sueños, los actos fallidos, pensamientos o ideas súbitas que aparecen de un momento a otro, lo cual, por ende, repercute en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, por lo que el estudio del inconsciente es considerado clave y fundamental para comprender el porqué de nuestras acciones. Muchas gracias. Mi nombre es Maida Danitza Cuno Yampara. Hoy les hablaré sobre el trauma según la teoría psicoanalítica. El trauma es un aumento de tensión que excede la barrera de lo que se puede tratar. Existen tres tipos de afectos que son diferentes. Todos tienen que ver con una cualidad negativa a nivel emocional, que es el terror, el miedo y la angustia. Esta puede ser tan grande que puede llevarla a la despersonalización, por ejemplo, en los trastornos psicóticos breves, que usualmente es por el consumo de sustancias, generalmente psicodélicos. El concepto de trauma fue enlazado desde el comienzo a la determinación etiológica de las neurosis. Es uno de los conceptos importantes en la obra de Freud, en su teoría escrita Traumas. Existen varias definiciones donde los conecta a un punto determinado en la edificación de la teoría psicoanalítica,
y en la limitación de la praxis analítica. En la construcción freudiana del concepto del trauma separa dos acontecimientos esenciales. En su comprensión, estimar su impresión en la orientación de la teoría psicoanalítica también proyecta la función productiva de la memoria inconsciente en la neurosis. Mi nombre es Alexander Velázquez Arrostipa y les voy a hablar de la teoría traumática, la teoría psicosexual. La definición traumática, elaborada por Breuer en los estudios sobre la histeria de 1893 y con fuerte influencia de la instrucción charcotiana, presenta un fundamento eminentemente económico. Una impresión cualquiera deviene de un trauma psíquico, cuando la tramitación del afecto que ella despierta se ve impedida. La incapacidad de reducir el monto efectivo conlleva una perturbación del principio universal constancia, que aquí es enunciado por primera vez como una tendencia reguladora del aparato psíquico. La representación de un trauma conlleva diversas connotaciones, que a partir de la impresión traumática se funda como un conflicto psíquico, el cual no puede ser resuelto por vías normales. Una persona frente a una impresión traumática tiende a olvidar el suceso como mecanismo de defensa. Según Ariel de 2014, el trauma psíquico debe ser considerado como un agente patógeno eficaz en la producción y sostenimiento de los síntomas de la neurosis de defensa. Una persona al activar los mecanismos de defensa como el olvido ante un recuerdo traumático, reprime el hecho y el dolor causado, empujándolo al fondo de su inconsciente. Asimismo, cabe resaltar que no todas las personas tenemos las mismas reacciones, ni depende de la magnitud del trauma al activar las defensas. La predisposición histérica indeterminada puede reemplazarse enteramente o por parte por el efecto del trauma infantil sexual, según Freud en 1896. El trauma infantil causado en la infancia por un adulto tiende a ser olvidado. Sin embargo, puede activarse el recuerdo almacenado en el inconsciente a través de un estímulo asociado. Freud insiste en esta última condición, que no se trata del acontecimiento, sino de una huella inscrita. No son las vivencias mismas las que poseen efecto traumático, sino solo su reanimación como recuerdo. Mi nombre es Brenda Pacheco Silva y les voy a hablar sobre los deseos y pulsiones sexuales. Para Freud, las pulsiones están en lo fronterizo entre lo psíquico y lo somático, el cual va a buscar satisfacer una necesidad o deseo tanto básico como sexual, con el fin de poder descargar aquella tensión, lo cual tiene comienzo en la infancia. Desde la infancia, la sexualidad se presenta con diferentes deseos y excitaciones, siendo posible notarlo en acciones como el momento de succionar el seno de la madre, en la retención y expresión de sus necesidades, en el exhibicionismo, al momento de tocarse los genitales, entre otras acciones que expresa el niño. Por medio de estas acciones en la infancia, diferentes áreas del cuerpo se erotizan volviéndose zonas erógenas, según Goncalves y Méndez en 2019. Además, las pulsiones tienen 4 características. La primera es la fuente, que se considera somática. La segunda es el esfuerzo constante, ya que es la exigencia hacia el sujeto. La tercera es el objeto, que es lo más variable, ya que la sexualidad se puede satisfacer de distintas formas. Y finalmente la meta, en el cual se produce la satisfacción o la descarga. Aunque si bien es cierto, hay pulsiones o deseos que no pueden ser reprimidos, como el tener sed o tener hambre, que son básicos, hay pulsiones que pueden serlo, como los deseos sexuales, los cuales podrán ser evitados y reprimidos enviando al inconsciente, en donde la persona posiblemente no los recuerde y puede evitarlos. Con esto se debe también de considerar en lo sexual, que así como hay una satisfacción, hay un destrozo, comenzando con la pulsión de la vida, que es el eros, y terminando con la pulsión de la muerte, que es el tánatos. Buenas tardes, mi nombre es Angie Díaz Guillén. Hablaré acerca de la interpretación de los sueños como manifiesto del inconsciente, teniendo como principal exponente a Sigmund Freud, quien interpreta los sueños como la realización de los deseos e impulsos reprimidos del inconsciente que se dan durante el sueño, pero una fuerza psíquica censura los deforma de tal manera que los sueños parecen ser abstractos, extraños o incluso ser absurdos.
En los sueños se refleja la actitud inconsciente que uno tiene frente a la vida, siendo esa actitud una alternativa para solucionar los conflictos del día a día. Y en el sueño se manifiesta de manera simbólica, esto citando a Ruiz Sánchez en el 2001. Conforme se vaya asociando libremente, se va tomando conciencia del sueño, y por otra parte se puede ir estableciendo y relacionando unos aspectos de la vida del soñador hasta que éste alcance una profunda agudeza de su inconsciente. Mi nombre es Rojas Cruz y Sandro y yo les hablaré sobre las aberraciones y perversiones como resultado del trauma psicosexual. Freud nos menciona que las aberraciones son un desvío de la sexualidad normal, pues en la sexualidad adulta normal el sujeto tiene como objeto sexual al sexo opuesto, o sea, su pareja. Pero en las desviaciones psicosexuales, el sujeto tiene una elección distinta a lo que una persona normal escogería, o normal para la sociedad. Asimismo, las desviaciones del objeto es seleccionar algo fuera de lo normal para la sociedad. Las perversiones vienen a ser las desviaciones de la posesión sexual. Freud nos menciona que la pedofilia o elegir a los niños es una aberración intolerable. Asimismo, en las desviaciones de la meta, el sujeto busca un fin sexual y un coito reproductivo, pero distinto para lo que es normal para la sociedad. Según Meléndez nos menciona que en el trauma psicosexual está influenciado por los recuerdos basados donde el sujeto recuerda una experiencia sexual precoz, donde el sujeto tuvo una excitación genital real en algún momento de su infancia, pero al salir del recuerdo, en algún momento de madura, pues es reprimido y apartado de sus recuerdos. En conclusión, podemos decir que el trauma se origina por un suceso o un acontecimiento fuerte o aversivo para el sujeto. Como este hecho fue de gran impacto para él, como modo de mecanismo de defensa, lo que hace el sujeto, en realidad lo que hace nuestro cerebro es guardar ese hecho en nuestra memoria inconsciente y es bloquearlo, ¿no? Para que el sujeto ya no recuerde estos hechos y no se sienta mal o no le afecte en él. Asimismo, podríamos decir que existe el trauma infantil, que esto se origina desde la infancia y son ocasionados por los padres. Casi siempre estos hechos suelen ser reprimidos, pero se ven reflejados en los sueños o estímulos asociados. Por ello podríamos decir que es muy importante cuidar el desarrollo del niño, porque este acontecimiento podría marcar tanto en su vida adulta o en su salud mental. Entonces, ¿a qué nos referimos con trauma psicosexual? Este trauma viene influido por los deseos y pulsiones reprimidos. Ya desde pequeños presentamos deseos ante una zona específica que nos genera excitación, pero muchas veces estos deseos suelen no cumplirse. ¿Y qué generan en la persona? Lo que es una insatisfacción. Y esta insatisfacción puede quedar guardada en nuestra memoria inconsciente, pero que también se puede ver reflejado en los sueños, ¿no? Como un modo de representación o un modo de dándole solución a ese trauma. También podríamos decir que el trauma psicosexual tiene relación con los recuerdos de experiencias sexuales prematuras de la infancia. Gracias.